Bueno, vamos a empezar. Hoy es lunes 3 de mayo del 2021, la Cátedra de Salud Mental de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Mi nombre es María Clara Areta y me desempeño como titular, y agradezco que están los docentes de la cátedra, con el adjunto, el doctor León Torres, acá acompañándome para dar el teórico. Bueno, hoy tenemos que seguir dando las funciones psíquicas, y pensaba que una manera de empezar, que pocos participantes que hay hoy, ¿tenían alguna actividad en otra área que no fuera esta? Sí, profe, los de la Comisión 11 tenían ahora el laboratorio de habilidades clínicas de salud del niño y eso, pero dijeron que llevaban y 10 más o menos y Sí, cuarto iban a aparte estar ya. son 22, porque me pasaron la lista. Son, bueno, veremos. Muchas gracias. ¿Quién respondió? Perdón que no... Yo, Lucio. Lucio Cerelli. Gracias, Lucio. Bueno, el tema es que vamos a seguir viendo las funciones psíquicas, y pensaba que en lugar de hacer una queja con respecto a las funciones psíquicas, si son o no son acordes con la actualidad, dividir al sujeto de esta manera, me parece que es una manera clásica de poder hacer comentarios que nos acerquen a lo que es la subjetividad. Los temas pueden parecer, a veces los títulos de los temas pueden parecer un poco extraños, digamos, pero creo que nos invitan, o por lo menos a partir del recorrido que yo he hecho en mi vida profesional, nos invitan a hacer una mirada, echar una mirada, a pensar alguna enunciación con respecto a la subjetividad y al sujeto de nuestra época. Está en nosotros, les vuelvo a decir, como les dije en un momento, ser los clínicos de hoy. Esa es nuestra tarea, ser los clínicos de hoy. Así que, cómo planteemos el tema, cómo podamos actualizar el tema, cómo podamos decirlo, es responsabilidad de nuestra enunciación. Así que es muy importante que esto lo podamos hacer. Hoy voy a dar, ya habíamos quedado en ideas, habíamos hablado de ideación, y habíamos quedado en ideas, ¿verdad? Creo que lo último que habíamos dado era ideas delirantes, obsesivas, y yo les nombré así, y ahí tienen todo el nombre de las fobias, que nadie les va a tomar el nombre de las fobias como si fuera una cuestión así, pero creo que ahí habíamos quedado, ¿no? No sé quién estaba, me acompañó el otro día, me hizo de interlocución Bárbara. ¿Está Barbie? Creo que era ahí donde habíamos quedado, ¿no? O no sé si algún... Y sí, habíamos quedado ahí, María Clara. Gracias. Exactamente. Gracias. Bueno, entonces habíamos planteado que así como para el ascenso-percepción, la alucinación no es solo la percepción sin objeto, sino es la subjetividad jugada en esa construcción particular, que es la alucinación, esa dimensión del sujeto jugada dentro de lo que es esa dimensión, digamos, la autorreferencialidad, la certeza, etc. Para la idea delirante dijimos que era lo mismo. La idea delirante de celos no es por su tema patológico, sino que es la posición del sujeto la que hace que esa idea se pueda transformar en, digamos, patológica para los libros de psicopatología o delirante. Con esto quiero decir, no estamos de acuerdo, digamos, en pensar que es la realidad de los hechos la que va a marcar la posición únicamente, lo que va a marcar la posición del sujeto, sino que es la dimensión que el sujeto tenga de la realidad y cómo justamente lo enuncie. Entonces, por eso van a ver unos textos de Freud que se llaman Psicosis y Neurosis, lo vamos a ver un poquito más adelante, y Pérdida de realidad en neurosis y psicosis. Tomemos el título, ya cada título de Freud en sí mismo es una gran enunciación y produce una gran enseñanza con transmisión. Si ustedes ven el título de Pérdida de realidad en neurosis y psicosis, advertirán que la realidad se pierde tanto en la neurosis como en la psicosis. Lo que pasa es que se pierde de diferente manera. Se pierde de diferente manera. Un ejemplo es el juicio catatímico que les di la clase pasada. El juicio catatímico de ver al niño, la madre ve al niño o a la niña más lindo que los otros chicos de la misma fila,
no lo lleva a haber hecho un juicio delirante, sino catatímico, digamos, y también entender que la dimensión de la percepción es una construcción como la del juicio mismo. Entonces, así como en psicología comunitaria, social e institucional vimos la construcción social de la realidad, lo que tenemos que entender es que las funciones psíquicas son una construcción subjetiva. Entonces, esa construcción subjetiva se va armando de una manera particular. Y no es solo el vínculo sobre la factibilidad. La factibilidad es uno de los hechos a tener en cuenta, pero como vimos en la clase pasada, las ideas delirantes pueden ser verosímiles o inverosímiles. Entonces teníamos, ahora vamos a ver pensamiento, porque no sé si me había dicho, no sé si era Lucio u otro estudiante u otra estudiante que no habían encontrado en el Marietam pensamiento e ideación. No sé quién me lo había dicho, pero fue uno de ustedes. Creo que era el estudiante Julián Stern, ¿puede ser? ¿Está Julián? Bueno. Sí, me parece. No sé si estaba presente. Muy bien. Bueno, entonces, lo último que vamos a decir de las ideas es que hay ideas fóbicas, ¿no? Que ahí tienen, si quieren, bacilofobia, sifilofobia, misafobia, no sé, referente, tanatofobia. Hay ideas obsesivas, o sea, hay ideas, las ideas obsesivas no tienen nombre, como les dije el otro día, no tienen nombre particular, y también tienen, digamos, las ideas, las ideas, van a leer un texto que yo escribí hace unos años en un librito que publiqué, que se llama La psicosis, el otro y los otros, y ahí van a ver cómo están tomados a partir de los 10 mandamientos, digamos, cierta dimensión de lo que significa la ley del deseo, y cómo los neuróticos y los psicóticos tenemos por problemas los mismos problemas: el amor, la identidad, quién nos quiere, quién nos persigue, qué nos merecemos, qué tenemos, y que la diferencia entre la neurosis y la psicosis no pasa por lo que nos preocupa, sino pasa por cómo elaboramos lo que nos preocupa. Esa es la diferencia entre la neurosis y la psicosis. Esa es la diferencia central que ustedes tienen que ver. Ustedes pueden encontrar a alguien raro en la emergencia, en la internación, en la interconsulta, en el hospital de día, en la internación, en diferentes, pero la cuestión es que ustedes sean amplios de discernimiento en cuanto ustedes puedan captar la subjetividad del otro con un interés diferente al de ustedes, pero sean también agudos en ver cuál es la lógica que sustenta dicha argumentación. Ustedes tienen que pensar en la lógica que sustenta la argumentación. Y a partir de la lógica que sustenta esa argumentación o esa construcción alucinatoria o delirante, ustedes podrán intervenir en el momento de una manera tranquila para ver cómo, si pueden seguir interviniendo ustedes o necesitan una derivación al equipo de salud mental, ¿verdad? Porque trabajamos, ya les digo, como médicos generalistas. Si ustedes van a terapia intensiva, por ejemplo, pensaba yo el otro día, ¿no? Y lo llaman y ven, no lo llaman, perdón, eso fue un gaje del oficio. Y ustedes están como médicos generalistas o intensivistas, o están asistiendo a una terapia intensiva, ustedes van a ver varias ideas deliroides y alucinatorias. ¿Por qué? Porque la hipoxia, la deprivación sensorial, produce cierto estado de confusión y cierto estado ideatorio deliroide transitorio. No hay que por ahí, en esos casos hay que seguir atendiendo al paciente, controlarlo, escucharlo, pero muchas veces, la mayoría de las veces, no es necesario agregar ninguna medicación porque es un efecto transitorio de la hipoxia y del estado de internación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso es muy importante para que ustedes lo entiendan, porque si no, no puede... De acá, de salud mental, se tienen que ir pensando que la subjetividad, que el sujeto no es lo que necesariamente nos vende Hollywood, ¿me entienden? Ustedes van a tener que ir captando las particularidades y peculiaridades de cada uno.
nosotros no les podemos, es como en farmacología, nosotros no les podemos enseñar todos los fármacos, tampoco nosotros les podemos enseñar todas las situaciones, pero como les enseña, el otro día tuve la suerte de estar en un final de farmacología, como les enseña el doctor Kroll, y estuve con Garriga, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama en este momento de nombre, ahora me olvidé la profesora, que tomó un examen precioso, bueno, Garrido, y Cintia. ¿cómo? Cintia. Sí, Cintia. amorosa, sí, gracias, gracias. Y así, ustedes no les dan todos los remedios que puedan aparecer, no les pueden dar eso, les dan un criterio para ir entendiendo lo que va a ir apareciendo. ¿Es así o no? ¿Es así? Bueno, acá es lo mismo. Nosotros no podemos darles todas las presentaciones clínicas de todo lo que va a aparecer, pero con la idea, con la excusa, con el pretexto de las funciones psíquicas, viene muy bien porque cada función psíquica tiene que hacernos producir una enunciación con respecto a diferentes subjetividades. Y ustedes tienen que armar la estructura de subjetividades que progresivamente van a ir viendo en su práctica clínica. Queda entendido que es un criterio estructural el que guía esta currícula innovada. El criterio estructural es transmitirles eso, no básicamente cómo se llama el miedo a las palomas, que creo que se llama colombofobia, ¿no? Creo que se llama así. Pero bueno, esos son algunos detalles que los que hacemos la especialidad nos gusta leer, porque nos gustó leer eso, porque hace 40 años que de alguna manera venimos estudiando, leyendo, trabajando eso, viendo eso, ¿sí? Pero es importante que ustedes tengan esa idea. Bueno, díganme, si yo les digo, para terminar con la ideación, porque estamos trabajando en pensamiento también, aunque ustedes no lo crean, también estamos viendo pensamiento. Si yo les digo que ustedes popularmente, por lo que tuvo una tía, por lo que ven en el diario, por lo que ven en la tele, ¿qué idea, qué palabra, qué prefijo tienen más asociado al sufijo fobia? ¿Qué es lo que más popularmente se dice? Ay, fue a ver pobre al médico porque tenía una... Claustrofobia. Muy bien, muy bien. ¿Quién lo dijo? Milagros es mi nombre. Hola, Milagros Díaz, ¿cómo te va? Sí, exactamente, ¿cómo estás? Exactamente, tenía una claustrofobia, y ahí lo que dice es como un miedo a los, justamente, espacios cerrados, claustros, ¿vieron? Saben que pasar por los claustros, antes se decía pasar por la universidad. Fíjense qué interesante, ustedes tienen tanto campo, tanto ABP, sin embargo, antes estudiar, ser un universitario era pasar por los claustros, enclaustrarse. ¿Ven esa dimensión? Eso es lo que les quiero transmitir. Si alguna de estas ideas les queda, me alegro que hayamos podido tener este vínculo. Muy bien, agorafobia también, miedo a los espacios abiertos, dice Mercedes. Muy bien. ¿Sabés de dónde viene agora, Mercedes, o alguno? ¿No? Bueno, viene de la palabra griega plaza, ágora, era la plaza donde hablaban los maestros y se iba al ágora de Atenas a presenciar los discursos de los maestros. Entonces, ágora significa plaza, ¿sí? Espacio abierto. Y claustro significa encerramiento. Fíjense qué interesante que es esto de pensar el enclaustramiento y el miedo al miedo al encerramiento y el miedo a los espacios abiertos, porque como una vez dijo, pero es lo mismo miedo que fobia. ¿Te acordás que habíamos planteado que el miedo es una trastorno de la afectividad? Trastorno. Es una vicisitud. El miedo es una vicisitud de la afectividad que tiene que ver con la sensación displacentera y amenazante que un objeto puede tener hacia uno. Cuando ese miedo se concentra en un objeto que no es directamente el que produciría el miedo, sino que se ha producido un desplazamiento, se lo llama fobia. Está muy bien la corrección que me hizo, no, ¿quién me la hizo la corrección que no me acuerdo? No lo veo, perdón, voy a abrir el chat.
Andrea Romero. No es lo mismo, pero muchas veces se utiliza no es lo mismo la fobia que el miedo. Porque el miedo es, si le tengo miedo a las arañas, se supone que es miedo a las arañas. Si le tengo fobia a las arañas, tomaré una cuestión preventiva, ¿se entiende? Con respecto a no ir a lugares que haya con arañas, le preguntaré a la gente si en la casa limpian muy bien porque tengo un problemita con los arácnidos, no iré a ver la película Spider-Man porque es del hombre araña, porque la fobia en realidad, esto es desde el psicoanálisis, lo que para la psiquiatría la fobia es un grado cuantitativo mayor del miedo. Para el psicoanálisis, la fobia lo que implica es que ha habido un desplazamiento de una cosa a otra cosa. ¿Se entendió? Puedo tener miedo al escape de gas, como dije en la clase el año pasado, porque, como tenía un paciente que yo atendí, porque los hermanos estaban medio como dopados todo el día. Entonces estaban dopados, digamos, por diferentes circunstancias personales, familiares y también tóxicas. Pero él era chiquito y lo que iba era cerrar constantemente tenía la idea obsesiva de ir a cerrar la llave de gas. Hasta que se vio que era eso. Bueno, ahí se ve que el desplazamiento de ver a los hermanos tan mal y tan incapaces lo hacía pensar que por ahí estaban intoxicados de gas. Entonces uno podría decir, ahí se establece la fobia. Cuando hay un objeto, se le tiene miedo a un objeto que no es el verdadero causante del miedo. Y por eso se llama fobia, de la amenaza. Pero quiero decir algo. Todo miedo se articula con algún aspecto fóbico y toda fobia se articula con un aspecto miedo. No podemos hablar tan separadamente del miedo y de la fobia. Sí, cuando el cuadro fóbico hace síntoma y la gente no puede realizar una acción, ya estamos en presencia de una fobia sintomática. Todo lo que estamos hablando se da en la estructura habitualmente. Cuando se hace síntoma, cuando se hace molesto, interviene en la vida cotidiana, como la fobia del nene a los caballos que vimos en psicología, que en realidad, muy bien, claro, Juanito, muy bien, que en realidad le tenía temor al padre. Ahí se ve muy bien Mercedes, como lo planteas en lo que sería desplazamiento, justamente para Freud, hay un desplazamiento del padre al caballo, muy bien, y en Lacan habría una metáfora, ¿se entiende? Una metáfora de el caballo por el padre, muy bien. Pero se entiende que no dejamos más, gracias a estas clases de salud mental, gracias a que ustedes están cursando algo de psicopatología, salud mental, unas ideas sobre el psicoanálisis, no dejamos de relacionar más que cierto aspecto, ¿quién no le tiene miedo a ir al dentista? Poca gente va muy contenta al dentista, ¿verdad? Y uno podría decir, bueno, evidentemente hay algo de la dimensión de ese hombre que nos hace abrir la boca, no entendemos lo que, o mujer, nos hace abrir la boca, no entendemos lo que nos hace manejo instrumental, evidentemente algo está jugado con respecto al miedo que nos produce que nos hagan algo que no entendamos con instrumentos cortantes, ¿sí? ¿Puede convertirse en una fobia? Puede convertirse en una fobia. ¿El dentista puede significar a un padre castrador? Puede ser, puede también no serlo. Me dice Emily. Profe, o sea que la persona que tiene claustrofobia en realidad no es que tiene miedo a los lugares cerrados, sino que miedo a otra cosa y ha sido desplazado a esto. Muy bien, claro, muy bien. La persona que tiene claustrofobia, justamente, si nosotros lo tomáramos de una vertiente psicopatológica, psiquiátrica, diríamos le tiene miedo a tal cosa. Si la tomábamos de una vertiente psicoanalítica, tendríamos que preguntar ¿a qué remite eso en la particularidad y singularidad del sujeto? ¿Se entiende? ¿Qué implica? Por ahí la claustrofobia es lo peor de estar con uno mismo. Vieron que uno podría decir, ¿qué pasó en la pandemia? ¿Cuál era la persona de la cual nosotros no nos podíamos despegar? De nosotros mismos. Entonces, ¿qué implicó para muchos la cuarentena, el ASPO? El aislamiento social
el aislamiento social preventivo y, bueno, y obligatorio. Obligatorio, sí, implicó que nosotros nos quedásemos solos con nosotros mismos. ¿Extrañábamos tanto al otro? ¿O lo que extrañábamos era estar tan sumergidos en nosotros mismos? Por ejemplo. Porque lo que hacen los otros, los prójimos, ¿no?, es por ahí alivianarnos de nuestro propio narcisismo, alivianarnos de la conexión con el otro, es muy importante para eso. Entonces ahí está jugado. La agorafobia tiene que ver justamente con pensar también los espacios abiertos y determinada soledad, ¿no? Vamos a pensar de esa manera. Bueno, también hay ideas escrupulosas, hay muchos adjetivos en psiquiatría, los que hacen bien las historias clínicas en psiquiatría es maravilloso, no se ve mucho actualmente, pero hay ideas escrupulosas, con que tengan la idea esto de la subjetividad y su ideación, alcanza con eso para que ustedes puedan justamente hacer su práctica de médicos y médicas clínicas. Bueno, con respecto al pensamiento, las ideas se asocian, y esa asociación de ideas implica un pensamiento. Se piensa como una cadena asociativa, ¿no? Una cadena asociativa. Una idea trae a otra y se trae cadena asociativa. El pensamiento se llama de una manera en alemán, ¿no? Se llama de otra manera, se puede llamar de otra manera en cada idioma, y constituye un concepto, casi les diría, en cada uno de los autores. Pero la cuestión es que ustedes puedan entender, digamos, que estas ideas que son representaciones del mundo, ¿no? Representaciones, en Lacan serán significantes, que ya se articulan más o menos, según cada autor, con la realidad de la cosa. Y entonces podemos tener justamente una asociación de ideas por contigüidad espacial, por semejanza externa, por semejanza interna, por contraste, ¿se entiende? Entonces uno puede ir pensando, quien más puede, ¿se acuerdan que fuimos de lo concreto al abstracto de lo que correspondía a la ideación? Bueno, y el pensamiento, ¿qué es ese devenir ideativo? ¿Cómo se puede pensar? Bueno, que hay un ritmo, dice, lo voy a tomar de lo que ustedes pueden leer como resumen, en la página, el resumen de lo que estoy hablando comienza en la página 136 de Beta y toma 5 páginas, ¿sí? Lo que estoy diciendo ahora con respecto al pensamiento. Son 5 páginas de un cuadro sinóptico, ¿sí? Obviamente primero le antecede el capítulo que corresponde, pero si ustedes quieren pueden ir tomando la clase más ese cuadro sinóptico que está en esas 5 páginas. Entonces puede haber un ritmo asociativo normal. Ustedes saben que lo normal aparece siempre, como lo podemos decir, un poco dado por la curva de Gauss y dado por lo habitual, ¿no? ¿Qué se entiende por un pensamiento normal? Se entiende por un pensamiento que, esto se lo digo a partir justamente de mi formación, que puede ser arma lazo social. Hay pensamientos que arman lazo social, porque están dichos en cierto tiempo, en cierto estilo, en cierta dimensión de las palabras que arma lazo social. Y otros pensamientos, otro discurrir del pensamiento que no arma ningún lazo social, y justamente por eso no es normal, porque será muy rápido y estará maníaco, como lo vimos antes, porque será muy lento y estará bradipsíquico en la depresión, maníaco, como hemos visto en algunos cuadros sindromáticos de la manía o esquizofrenia. Ven cómo por ahí la velocidad es uno de los temas a tener en cuenta, pero también cómo se van conectando las ideas. Por ejemplo, si yo empezara la clase dándole excepciones y empezando por cualquier punto, digamos, ¿no? Eso les complicaría un poco la cuestión, porque la clase tiene como una lógica y el pensamiento normal tiene una lógica. ¿Cuál sería esa lógica? La aristotélica puede ser,
digamos que primero venga un sujeto, después la atribución sobre ese sujeto, etc. Pero también hay gente que logra la lógica, si ustedes lo ven, ¿cómo se llama? Martín Rechimucci, ¿no? ¿Cómo es el pibe este? O si ustedes ven a los, no sé si, por ejemplo, los tipos que hacen rap o los tipos que hacen, digamos, la dimensión del ritmo no es pausada, pero permite entender toda la lógica de lo que está en juego con un ritmo rápido. Quiere decir que ahí el ritmo no interviene en la entendimiento y comprensión de lo que se dice. Ustedes pueden tener, a ver, si alguien me ayuda con algún rapero, con algo que escuchen habitualmente, con alguien que haga, no sé, no se dice rapero por ahí ya, pero bueno. Eminem, ¿no es rapero? Sí, o vos, por ahí, no sé qué opina la gente joven. Claro, sí, al segundo conozco, exactamente, ahí está. Por ejemplo, ahí tienen un pensamiento que no es lento, que parecen estar asociados solo a homofonía, y sin embargo nosotros entendemos lo que está diciendo. ¿Por qué lo entendemos? Lo entendemos, podrían seleccionar para el trabajo práctico alguna de estas cuestiones en donde ustedes vean, tomen una canción que ustedes tomen de estas y vean cómo está el pensamiento y sin embargo cómo se entiende. Entonces, lo normal que es, lo normal para un pibe de 17 años nos va a ser lo mismo que lo normal para una persona de 70. Me acuerdo que hace un tiempo atendí a una señora que tenía un nieto que tendría 13 o 14 años, que tenía sus problemitas el chico de comunicación, ¿no? Entonces la abuela, que se atendía conmigo, me decía, ay, María Clara, pero yo le digo que, bueno, tiene que saludar, hola, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Ella lo decía tipo comienzo del siglo XX, lo que hablaría ella cuando era una niña normal a comienzo del siglo XX, pero comienzo del siglo XXI sonaba un poquitito, como les quería decir, bizarro la idea de que un niño, un pibe va a entrar y decir, hola, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Miren si yo, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, ya dirían, ¿no? Entonces, lo que anda bien en un lado no anda bien en el otro. Entonces yo le digo, claro, el tema es que vos le decís, le digo a esta señora, cómo hablar, pero por ahí eso viene muy bien para cuando vos vas a la reunión de bridge a jugar con tus amigas o a la reunión de la canasta, pero no para un pibe de 13 o 14 años. Entonces me dice, bueno, ¿qué le tengo que decir? Le digo, no, es que vos no le tenés que decir cómo hablar. Vos tenés que lograr que él hable de la manera en que hablan los chicos de 13 o 14 años y que él pueda decir lo que quiere decir en ese estilo. Y la mujer me respondió algo muy importante. Me dijo, pero eso lo sabés hacer vos, no yo. Y es verdad, eso es lo que hace un terapeuta, un psicoanalista, porque ella podría llegar hasta el punto de hacer una indicación con respecto a la norma, pero no una particular intervención con respecto a cómo se habla, a cómo habla cada uno desde cada uno, no cómo habla uno desde la Real Academia Española. Tengo una paciente que es una joven, muy jovencita, que nació en otro país, ¿no? Supongamos Inglaterra, y es anglosajona. Entonces, ella cuando habla, es una chica muy inteligente, dice, bueno, si habría ido, si estaría, es una persona muy pensante, pese a sus 14 años, entonces yo le digo, si fuera, si hubiese ido, ella toma el potencial, y yo le digo que en castellano se dice con el subjuntivo, el sí. Mucha gente habla así porque no tiene una formación escolar o académica que le permita el uso del subjuntivo. Pero esta chica, por clase social y por ubicación social, tendría que usar el subjuntivo. ¿Ven la sutileza? Entonces, ella me dice, ay, sí, me equivoco, y da una regla gramática, ¿no? Porque tal cosa. Entonces yo le digo, el tema es que no es una equivocación gramatical en sesión. Lo que implica es que vos no pensás ningún otro mundo como potencialmente. Lo único que pensás es la realidad que vos pensás, porque ella es bastante, podríamos decir, de un pensamiento bastante fijo en sus ideas. Entonces, uno, justamente en esta intervención de la falta del uso de los subjuntivos, lo que podríamos pensar es que si yo le dijese, si hoy hubiesen venido más, pero eso me implica
pensar que un mundo posible que no se da. Y eso implica muchas funciones psíquicas. Bueno, por lo menos estas que estoy viendo del pensamiento. María Clara, ¿te puedo interrumpir? Porque ahí preguntaron, me parece que tiene como el momento de la respuesta es ahora, que ya lo he respondido, si el pensamiento normal es epocal, si es cultural. Absolutamente epocal. Muchas gracias, Barbie, por la pregunta. Muchas gracias por eso. Claro, es totalmente epocal. Y la forma, porque nosotros pensamos como hablamos. No es que hablamos como pensamos. Pensamos como hablamos. Nadie piensa diferente a cómo hablan. Nadie piensa diferente a cómo hablan. Podrá hablar con más interrupción. Ese es el nivel de pensamiento que tiene. Entonces, lo que podemos decir es que muy bien Victoria, en esto que se puede plantear, ¿se acuerdan cómo lo habíamos visto con Foucault en primer año? ¿Cómo llamábamos a este saber del sujeto en la época? ¿Cómo se llama? A ver, con Foucault lo aprendimos. El saber del sujeto en su época. Episteme epocal. Episteme epocal. Entonces, si ese saber, la episteme es epocal, y la doxa y la tecné también. Entonces, lo que podemos decir es que cada uno piensa como su época muy bien, y te diría, Victoria, no te veo, pero ahí te hablo a tu escritura, que hay gente que se adelanta a su época, porque siempre hay vanguardia, siempre hay vanguardia. Lo que pasa es que cuando uno está en medio de la curva de Gauss, en medio de lo común, no advierte muy bien cuál es la vanguardia. Hay gente que ve, el abuelo de una paciente mía decía, yo veo 20 años antes que los giles. Bueno, decía el señor, ¿no? Que era un hombre muy inteligente y muy interesante. Pero la chica me decía eso, que el abuelo le decía eso, bueno. Y entonces uno podría decir, la vanguardia siempre piensa un poquito más allá, porque la forma es epocal, claro, pero si uno lee, por eso hay gente que lee, gente que escribe, gente que produce pensamiento. Entonces, se habla epocalmente, siempre hay vanguardias de lo que va a acontecer. Bueno, entonces, tenemos el ritmo asociativo normal, el ritmo asociativo acelerado, el ritmo asociativo retardado, y después tenemos, esos serían los cuantitativos, ¿verdad? Para los síndromes confusionales, para las manías, etc. Pero tenemos después trastornos cualitativos, que sería el de alteraciones de la coherencia, digamos, cuando por ahí el paciente está paraproséxico y el paciente puede aparecer con un trastorno de la coherencia. El pensamiento quiere decir que se pierde el nivel, la lógica de la asociación que el paciente hace. Les vuelvo a decir, no tanto la lógica del que está interrogándolo o la lógica del que está sosteniendo la entrevista, porque puede ser una lógica con la que ustedes no coincidan, pero sí sea una lógica para el paciente. Entonces, ahí, cuando es esto, digamos, uno podría decir, cuando aparece un trastorno en la coherencia, es un juicio que el paciente del cual no puede hacer link. Quiero decirles algo más que me parece muy importante del pensamiento. Siempre ustedes tienen que escuchar unos minutos, ¿no? Como para poder saber algo del paciente que están viendo. A veces están en la urgencia y bueno, ustedes tienen que decidir en unos minutos si llaman a interconsulta, si pueden intervenir ustedes, todo lo demás. Pero ustedes unos minutos se tienen que dar para entender, porque de entrada no es bueno, digamos, que el paciente aparezca, la persona aparezca así, ¿no? Como que ustedes le sobreimpriman al otro lo que ustedes quieren escuchar. Entonces, bueno, y aparece el juicio. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto con Lacan el instante de ver, el tiempo de comprender y el momento de concluir, ¿no? Bueno, el juicio justamente es la conclusión, digamos. Lo que estamos viendo es que hay, en la percepción podríamos ver el ver, ahora leo, son del pensamiento, sí. Lo que pasa es que a veces en los libros más modernos,
pensamiento e ideación están, ideación, pensamiento y juicio están muy, muy asociados, ¿se entiende? Por eso les estaba mostrando esto. Podríamos ver, estos trastornos cualitativos son del pensamiento, ¿no? Sí, muy bien contesta Barbie, muy bien, sí. Claro, y podemos decir que vemos, comprendemos y concluimos. Entonces, ese es un proceso con un engrama solidario. Hay algo de lo que se ve, de lo que hay que comprender, entonces la ideación entra a jugar con las diferentes formas de pensamiento que hay, desde pensamiento mágico, racional. Les quería decir algo que a mí me pareció muy interesante, muy interesante cuando lo leía en Lacan. Uno, cuando estudia, se le dice que uno es el pensamiento intuitivo y el otro el razonamiento, ¿no? Que lleva al juicio correcto. Lacan dice que no, como les dije en la clase pasada, que hay una forma de entender las cosas y que siempre lo que también llamamos intuición está basado en una lógica que por ahí no comprendemos y está basado en una lógica que quizás tampoco comprende quien la sostiene. Así se trabaja psicoanalíticamente con el hecho de los delirios. En los delirios, cuando un analista trabaja el delirio con el psicótico, el delirio tiene que ver con trabajar la lógica del delirio, poder ingresar en esa misma lógica para ver cómo se puede trabajar. Es un trabajo muy delicado, muy fino, que implica mucho tiempo y no es para médicos generalistas. Pero les digo esto porque me parece interesante en los equipos de salud mental, quienes trabajamos en terapias, ¿no? Hacemos conducción de tratamientos psicoterapéuticos con psicóticos, sabemos esto y desde el psicoanálisis lo planteamos de esa manera. Bueno, entonces, el juicio, justamente, si uno piensa en el pensamiento, porque no dije la cuestión de que el pensamiento también puede ser cualitativamente disgregado, que es típico de la esquizofrenia, que se va para un lado, vuelve, rompe. Es muy, como decía mi profesora de psiquiatría, por suerte no podemos dar un ejemplo de lo que es el pensamiento disgregado, porque es típico de la psicosis, y aparece como una ruptura de la lógica en donde no es la incoherencia del borracho. ¿Vieron cuando alguien se pone borracho y ustedes lo ven en una fiesta, o el porro, como dice esa canción que no me acuerdo de quién es, la risa estúpida de la marihuana, no me acuerdo quién dice eso, Fito me parece, ¿no? Bueno, eso es incoherencia. Cuando, hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Pero vuelve, si ustedes lo retoman, vuelve. En cambio, la disgregación es otra cosa, es una ruptura de la lógica en donde el pensamiento está disgregado y no hay posibilidad que retome su propia lógica, no la lógica de uno, ¿no? Sino un pensamiento disgregado. Lo que pasa es que hay que verlo en un paciente que está con pensamiento disgregado y uno no lo olvida nunca más, de ver el pensamiento disgregado se expresa con un discurso particular, con una forma de hablar particular, porque les digo que uno piensa como habla, y sosteniendo esto de que el lenguaje, de que habitamos en el lenguaje y que somos sujetos del lenguaje y del discurso, entonces aparece como muy fraccionado, muy extravagante, con fonemas extravagantes, jugado de una manera muy extravagante. En general, cuando en las películas nos quieren mostrar un psicótico, en lugar de un mensaje extravagante o psicótico, nos ponen a un confuso. El año pasado, también lo que pueden lograr esto, me voy a fijar en Google para mostrárselos, son los poetas. Sí. Sí. María Clara, ahí está. Por ahí, no sé si querrá decir algo Mercedes, porque por ahí fue un chat largo, yo justo ahora estoy con el celular. Si lo quiere decir y poner la cara estaría bueno, en acotación a todo esto. Dale. Por ahí surgió antes el pensamiento. Gracias. Decilo, Mercedes. Hola, no, yo había leído unas poesías que están escritas con la técnica de flujo de conciencia, que creo que las escribían unos poetas, pero bajo el efecto de drogas, y quería saber
si eso es normal, esa forma de expresarse, pero en contexto literario. Sí, sí, sí. Te estoy buscando una de Oliverio Girondo, claro que sí. Hay poetas que pueden hacer algo, los surrealistas, ves que aparece el prefijo surrealistas, pueden hacer algo de lo que es eso que parece psicótico y volver y decir, me das un poco de agua, qué barbaridad, tengo que ir a pagar la patente del auto, y vuelven a una normalidad, ¿no? El tema es cuando el tipo o la tipa, la persona no pueden, pierden su sistema comunicacional a efectos de este lenguaje, de este trastorno, de este trastorno del pensamiento. Por ejemplo, te voy a leer una de Oliverio Girondo. ¿Tenés alguna mano, Mercedes? Tuya, yo voy leyendo esta, mira. En la C del ser, en la psiquis, en la X, en las exquisitísimas respuestas, en los enlunamientos, en lo erecto por los excesos lesos del erofrote, etc., o en el bisueño exhausto del dame, toma, date, hasta el mismo textus de tu gana, en la no fe que rumia en lo vivisecante de los cateos anímicos de la metafisirrata, en los resumiduendes del egogorgo cósmico, en todo gesto. Eso es Oliverio Girondo en el Al gravitar rotando, de la más médula. Entonces, Oliverio Girondo durante todo el día trabajaba en el correo y a la tarde escribía esto, ¿no? Entonces podemos decir, hay poesía, no entendí nada, claro, claro. Uno puede decir, Nahuel, que no entendiste nada, pero si yo lo podemos después poner acá, es en la más médula al gravitar rotando, digo para los que vayan a subirlo al campus, pero si lo ves, vas a ver que en la sed, si yo lo leo más lento, vas a ver cómo le vas a encontrar algo, Nahuel. En la sed, el ser, en la psiquis, X, uno podría decir, ¿qué significa en la psiquis X? Y bueno, era lo que nos enseñaban las profesoras de literatura, que en la psiquis hay una pregunta. ¿Cómo puedo decir que en la psiquis hay una pregunta? Diciéndolo como una profesora universitaria, la psiquis implica una pregunta, o puedo ser un poeta y decir, como X es el signo de la pregunta, porque yo en un problema no puedo situar respuesta X, voy a usar en la psiquis X, ¿por qué? Porque psiquis tiene sonancia con X. Y ahí ves el trabajo. Bueno, el psicótico, junto a las musaslinas, chupaporos pulposas y los pólipos, hijos del hijo de Lutio, bueno, ahí lo tienen Oliverio Girondo, y tienen a sus actuales también poetas, ¿no? Lo que pasa es que Oliverio Girondo es un capo del surrealismo, a mí me interesa darlo acá, y no era que era un psicótico, pero podía escribir esto. Son pocas las personas que pueden tener una cabeza donde pueden romper el lenguaje de esta forma y no romperse la cabeza. Cuando el lenguaje está roto, en general, la cabeza está rota. Solamente los poetas y la gente muy, muy inteligente, y los que son 5 desvíos estándar, las vanguardias, en algún sentido, pueden hacer este juego y después volver al lenguaje comunicacional. Ahora se entiende, ¿estás de acuerdo, Andrea? Bueno, entonces este nivel de pensamiento en donde ustedes pueden tener a sus actuales, ¿cómo se llama el que les gusta que nombraron WHOS? ¿No? Vos, ¿no? ¿Es así? ¿Se escribe así? Alguien escríbamelo, chicos. ¿Sí? También si es interesante, sin H. WOS, exactamente. Muy bien. Y el otro que habían nombrado, ¿cuál era? Gracias Milagro y gracias Lucio. El otro que habían nombrado, ¿cuál era? ¿Sabés qué? Eminem, no lo ubico, pero voy a buscarlo, podríamos buscarlo, inclusive escucharlo en la clase, sería interesante poder escucharlo en la clase, a ver si ustedes lo buscan y lo encuentran les doy a ustedes, si ustedes pasan la música para escuchar lo que yo digo. Para escuchar esto, que es romper el lenguaje, pero volver a lo comunicacional. Porque esta gente, la ruptura del lenguaje no le implicó la ruptura del lazo social.
En cambio, el psicótico que está internado, al esquizofrénico, al crónico, no tiene lazo social, porque lo que vamos a ver, y así se los vamos a enseñar, es que las grandes psicosis, donde les vamos a hablar de los delirios, ahora mismo puedo hablar, no megalómanos, celotípicos, fantásticos, reivindicatorios, de los inventores, eso es un poquito del siglo XIX-XX. En realidad, la psicosis ahora, y están acá dos personas que trabajan no sé, Barbie, si vos trabajás con psicosis, sí, pero León, y tanto León... Sí, no es lo más frecuente. Bueno, tanto, bueno, los docentes de la cátedra saben que Candela también, León, ¿no? Barbie, que, digamos, que cuando vemos psicóticos crónicos, en realidad lo que aparece como marca de la esquizofrenia es lo que les dije que nos enseñó Beta, es la abulia. Es la abulia, vemos la marca por abajo, lo vemos como si fuera vemos la debilidad mental más que la idea delirante de una idea reivindicatoria o una idea extravagante. La idea, yo diría que la extravagancia pasa más hoy en día, teniendo en cuenta esta responsabilidad clínica de transmitirles la clínica para el pensamiento, la ideación y el juicio, que pasa más por lo tóxico que por la psicosis estructural propiamente dicha. En los adultos vemos más, mucho más deterioro que ideas extravagantes. No sé si alguno de mis colegas quisiera comentar algo de esto que estoy diciendo, por la experiencia de cada uno. No, sí, la verdad que en general esto que habla María Clara... Para Leo, para que te busco, así salís. A ver, habla. Ahí estamos. No, que en realidad, pensando también en esto de la manifestación de la idea, ya sea las ideas extravagantes o la disgregación del pensamiento como tal, esto se puede ver mucho, pero lo que se denomina en el cuadro agudo, en la descompensación psicótica, ¿no? Es muy difícil verlo en un consultorio. Casi no se ve. De hecho, lo que decía María Clara, digamos, incluso alguien intoxicado tampoco se pone con un lenguaje extravagante o con ideas ligadas. Son cuadros que se ven en lo agudo y manifiestan la necesidad imperiosa de una intervención inmediata. Y medicamentosa, ¿no? ¿Cómo, María Clara? Y medicamentosa muchas veces. Claro, una intervención, médica, farmacológica inmediata y muchas veces la intervención de una internación, salvo contadísimas excepciones, un pensamiento disgregado, criterio prácticamente solo de internación, generalmente, pero sí, se ve muy poco, se ve más que nada en las guardias de los servicios de salud mental y se ve sobre todo en algunas personas que tienen padecimientos ya tienen un diagnóstico de padecimientos mentales con una descompensación, ¿no? Si no, es muy difícil, salvo excepciones que alguno podría encontrar en la calle, digamos, con algún linchera, por ejemplo, ¿no? No sé si están de acuerdo mis colegas de la cátedra, pero diría que así como la desigualdad social y la desigualdad económica en la alimentación y en la educación, eso es directamente proporcional a la desigualdad de pensamiento. Y entonces lo que más encontramos no es gente que come raro, es gente que come poco, gente que come mal. Y en el pensamiento es lo mismo. Hay más desigualdad porque si yo lo tomo a Nelson Castro como director de mis pensamientos, obviamente que si voy a consumir esto, voy a pensar de la misma manera, digamos. Entonces, si lo único que estoy escuchando o hablando son personas que manejan una concretud ideológicamente dirigida, no voy a tener un pensamiento concreto en donde no voy a poder ir un poquito más allá de lo concreto, recuerdan, pensamiento, ideas concretas y ideas abstractas, ir un poquito más allá. Entonces esto es muy importante porque no nos encontramos
tanto con extravagancias como con pobreza de pensamiento, como incapacidad. Entonces dirán, entonces ¿para qué nos dan paranoia, parafrenia? La esquizofrenia es muy pobre, ¿no? La esquizofrenia empobrece muchísimo la personalidad. Pero ¿para qué nos dan? Justamente como para pensar que estos cuadros fueron pensados en un momento donde culturalmente, como dijo, ¿quién dijo? Coti, me parece, dijo, el pensamiento es epocal, ¿no? Bueno, justamente estos cuadros psiquiátricos fueron pensados donde eran los grandes relatos, donde se hablaba de determinada manera, se pensaba de determinada manera y se deliraba de determinada manera. Entonces, ahora se piensa de determinada manera, hay una pobreza, bueno, vayan los del bloque 13 que se tienen que ir a Sana, vayan a curar niños, niñas y adolescentes. Un saludo, que les vaya muy bien. Hasta luego. Entonces, de alguna manera, uno lo que puede decir es, no por casualidad estos cuadros aparecían en ese momento, y nosotros ahora tenemos que pensar cómo nos encontramos con esos niños, niñas. Las niñas, ahora me quedé tomada por Sana, ¿no? Justamente no van a ser cuadros como del siglo XVIII, van a ser cuadros del siglo XXI. Y esta pobreza, esta desigualdad social tan terrible en nuestro tiempo, se ve también en la desigualdad discursiva y de pensamiento que hay, porque esa es la forma de dominación. Entonces ustedes tienen que aprender a pensar, aprender a hablar y transmitir y darle una oportunidad. Todos los que nos estamos trabajando en el campo de la salud mental es porque tenemos la convicción de querer darle un lugar al pensamiento del otro, a darle un lugar al otro, la oportunidad de que en algún momento hable, no en que solamente se le ordene y cumpla, ¿no? Por eso a mí me interesa el psicoanálisis. Me interesa el psicoanálisis, estoy situada en lo psicoanalítico porque no me interesa estar diciendo al otro lo que tiene que hacer, me interesa más saber qué es lo que el otro desea, ¿sí? Y esa es, en parte, la búsqueda del psicoanálisis, ¿sí? La búsqueda del psicoanálisis es cuál es el deseo del otro. Y eso nos anima siempre. Y yo se los quiero transmitir porque aunque ustedes no vayan a ser psicoanalistas, como médicos generalistas, yo quiero que también ustedes se vayan con esta idea de la subjetividad. Y estas funciones psíquicas, si las diéramos como en el siglo XVIII, estaría como el culo dadas. Pero tratamos de pensarlas hoy y nos permiten entender al sujeto. Cumplimos con nuestros maestros y con el programa de la materia y al mismo tiempo pensamos en la subjetividad de nuestro tiempo y pensamos con qué problemas concretos y reales, actuales, vienen. Barbie, ¿vos podrías contar algo con respecto a cómo aparece? Ahora yo voy a seguir con juicio, pensamiento, disgregación y todo eso, pero vos podrías, y después memoria, pero vos podrías hablarnos algo de lo de los niños y después le voy a pedir lo mismo a Adriana con respecto a lo de discapacidad. Vos, por tu experiencia, ¿cómo ves esto en la actualidad? En el curso del pensamiento, bueno, en relación a lo que vos nombraste, de lo que tiene que ver la subjetividad y las desigualdades como históricas, socioculturales de la familia, en el lenguaje de los chicos es similar a lo que nosotros vemos en los adultos, a lo que ustedes pueden ver en los adultos. Entonces, cierta pobreza como con 5 comillas de cada lado en relación al pensamiento, obviamente se ve muy determinado. Para nosotros el flujo de las pantallas y el exceso de pantallas es lo que hoy nos está marcando la calidad del pensamiento de los chicos. Entonces, son chicos que realmente están muy desacostumbrados a la espera y a la escucha y que realmente quieren decir y que sus deseos sean satisfechos en un segundo. Eso es lo que vemos. ¿Cómo repercute en un lenguaje? En un lenguaje con palabras cortas, en un lenguaje robótico, muy agitado, es puro impulso, donde realmente no hay mucha complejidad en relación al vocabulario, sino lo que más se ve es que quiere una respuesta clara. A ver, digamos, es más la condición egocéntrica de hablar y que no importa lo que el otro diga, es hablar y obtener la respuesta, porque la capacidad ya de escucha ya se ha perdido.
son esos niños que solamente saben manifestar sus deseos y realmente tienen muy poca capacidad de reflexión, como que la rigidez desde lo cognitivo hoy en los chicos, en mi corta experiencia como psiquiatra infanto-juvenil, es lo que más se va marcando, ¿sí? Frente a sus deseos son muy inflexibles en relación a ver los deseos de los demás. No sé si se está entendiendo lo que quiero decir. Sí, perfectamente. Podríamos decir, me parece a partir de lo que dice la doctora Darling, que lo que podemos ver es esto, También. que la respuesta que se le pide al otro como prójimo, como humano, tiene que tener la misma velocidad que la máquina, y nosotros no tenemos la misma velocidad que la máquina. Y lo que se pide es la respuesta inmediata de, vieron que uno cliquea 2 veces, ay la puta madre, esto no funciona, ya, porque tac, tac, hizo así, ya no funciona, no hay. Entonces es muy interesante que lo humano aparece como subrobótico, ¿no? Entonces, por ejemplo, entender eso, entender que hay algo de poder darle un espacio al niño y un espacio a la madre para que hablen de alguna manera particular. Profe, los niños con uso excesivo Las de preguntas, pantalla. claro, ahí leí las pantallas y el uso del lenguaje neutro. Hace muchos años uno escuchaba a alguien con un lenguaje neutro y ya realmente empezaba a hacer diagnóstico del trastorno del espectro autista. Ahora ya sabemos que el uso del lenguaje neutro, decir el cometa, el pastel, los niños, ¿viste? En vez de decir los chicos que están jugando, los niños, y ciertas interpretaciones ya es más parte de lo cotidiano y tiene que ver con el lenguaje neutro, o por ahí con muchos, ahora los youtubers, etcétera, que muchos son de México, ¿sí? Entonces los chicos ya empiezan a utilizar ciertas palabras y ciertos vocabularios, ciertas muletillas que son más del lenguaje ajeno, por decirlo así, que del lenguaje propio de nuestra cultura. Claro. Podríamos decir que si hace unos años nosotros veíamos un pibe que venía diciendo, hola chico, acárrame el carro, haz parking el carro, decíamos, uy, este está con un lenguaje raro, bien como ahora estamos mezclando, justamente ideación, no mezclando, articulando, ¿no? Ideación, pensamiento, juicio y lenguaje, porque no es justamente es cómo se expresan las diferentes cuestiones. Y ahora, por ejemplo, Barbie nos acaba de decir esto, ¿no? Que es el lenguaje neutro, que hace unos años nos hacía dudar de cómo se hablaba y cuál era la estructura del niño, ahora no, digamos, vemos que es muy influido por el otro de los medios de la globalización. Lo cual no quiere decir que no haya más psicosis, lo que tenemos que ver clínicamente es cómo se expresa la psicosis. Ese es el gran desafío. No sé, Candela sí, y Adriana. Por ahí, perdón, como para terminar la idea, no, lo que quiero decir, cómo esto que ya nombraron ustedes, de lo epocal en el lenguaje, cómo nos va marcando, y que hoy ciertas muletillas que tienen que ver con el chingado, con cuestiones que vienen mexicanos, o bien con el flipear, etcétera, ahora a veces es como difícil para los que estamos en el mundo más adulto, que yo ya estoy como más crecida, y mis hijos también, como entender el lenguaje normal de la infancia, ¿se entiende? Como entender la normalidad a veces cuesta un montón y parece como una paradoja. Muy, muy bueno lo tuyo, muy bueno, porque está buenísimo, digamos, en el sentido de que qué bien que está poder pensar esto, ¿no? Que lo normal cuesta entenderlo. Esa es una gran idea. Lo normal cuesta entenderlo. Y eso es algo de lo que se tienen que llevar de la clase de hoy. Que es porque justamente si hace lazo social es normal. ¿Se entiende? Si él habla con otros chicos así, los otros lo entienden, y yo qué sé, eso es, hace lazo social y no, somos nosotros los que estamos desactualizados, ¿sí? Esto es muy, muy interesante. Muchas gracias, Barbie. Muchas gracias. A ver, Adriana trabaja mucho. Sí, acá estoy. Ahí acá estoy. En discapacidad trabaja mucho Adriana, ¿no? Sí, y justamente esto se ve en forma muy cruda en el tema de las personas en situación de discapacidad. Por eso apelamos muchas veces a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde la subjetividad justamente está
sujeta y sitiada por una multiplicidad de discursos terapizadores, ¿sí? Sobre donde el otro se pierde a partir de las terapias. El discapacitado, la persona en situación de discapacidad, sí hace lazo social, sí puede relacionarse con un otro, pero la convencionalidad dice que primero tiene que atravesar infinidad de situaciones terapéuticas para normalizarlo, y esto lo digo entre comillas, lo más posible, y hace que esa persona, digamos, automáticamente pase en el área de la campana de Gauss, en las asíntotas, o sea, en la parte baja de la campana de Gauss, y salga de la convencionalidad y la normalidad. Se consideran enfermos aquellas personas que están multiterapizadas porque están sujetas, digamos, multiterapizadas, explícalo, porque no es por ahí un término que se utilice por ahí mucho en medicina. Bueno, sí. como médicos generalistas van a derivar seguramente a terapia ocupacional, psicopedagogía, psicología, todas las guías que se les ocurran, digamos, y las personas en situación de discapacidad tienen una multidiversidad de discursos terapéuticos, accesorios, digamos, que hacen que se piense que esa persona está en falta y que no puede ser parte de esa normalidad que decía hoy la doctora Areta de la campana de Gauss. Por eso hablamos de digamos, terapización. Exactamente, porque las personas son, la interdisciplina está muy bien, siempre y cuando no se haga abuso de ellas, ¿se entiende? Entonces se lo mande al paciente a, como decía, fono, terapia ocupacional, psicología, esto y aquello. Bueno, a veces lo que hay que hacer es bancarse al paciente con todo lo que eso implica, ¿no? En el tratamiento. Bueno, pero eso es muy interesante. Candela, ¿estás ahí? No te veo. ¿Querés decir algo? No está. Bueno, ¿hay algún otro docente que quiera agregar algo a esto que estamos diciendo? Si no, damos por terminada esta clase y pasamos a la siguiente, ¿sí? Bueno, en donde terminamos con esta cuestión de lo que implica el pensamiento. Entonces, ¿qué hemos visto? Ideación, parte de pensamiento, juicio y lenguaje. ¿Por qué? Porque son articulaciones que nadie puede saber cómo está el pensamiento del otro si no es por el lenguaje, como lo hemos dicho tantas veces. Pero lo seguimos viendo en la próxima, ¿sí? Bueno, terminamos este teórico que es el 5A y pasamos al 5B.